2026 será un año decisivo para Colombia. Las elecciones determinarán el rumbo del país por 4 años. En medio de la polarización y la desinformación, usted podrá analizar el contexto político directamente con quienes comprenden hacia dónde va el país. En el programa de inmersión en Colombia de La Silla Vacía. Un programa de análisis del país con ministros, expertos y líderes de diferentes sectores. Son 10 encuentros presenciales en Bogotá para líderes de organizaciones que necesitan entender hacia dónde va el país y tomar decisiones más informadas. Son solo 40 cupos y tenemos precio especial de inscripción antes del 20 de diciembre. Toda la información en lasillavacía.com. Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta agridulce que deja la COP de Brasil y el futuro de reuniones de este tipo. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 26 de noviembre. La COP en Brasil dejó un sabor agridulce. Hubo consenso en temas de mitigación, se reconoció el papel de los indígenas y se acordó un plan de transición energética justo. Pero no quedó por ningún lado que los países dejaran de depender de combustibles fósiles, cosa que Colombia no aceptó y por eso lideró una declaración paralela. Sin Estados Unidos y los multimillonarios en estos escenarios, actores que fueron clave para impulsar, por ejemplo, el Acuerdo de París de hace 10 años que no cumplimos, la COP de Brasil volvió a mostrar esta crisis diplomática por la que está pasando el mundo, donde esa gente rica, ese 1%, está decidiendo cosas por aparte. Ahora, si no se cumplen los acuerdos y no hay un lenguaje contundente, ¿debería haber más reuniones como esta, como la COP? Pues ahondamos en el debate con Camilo Garzón, quien hace parte del equipo de La Silla Vacía que cubrió todo este mes la COP en Belém do Pará. Muchas gracias por pasar por acá. Gracias, Tati, por invitarme nuevamente. Camilo, esta COP se llamó la COP de la adaptación, en algún momento también la COP de la acción, pero al final la discusión se centró en combustibles fósiles, en gasolina, en petróleo y cómo todos los países tenían que hacer una transición energética. Al final, combustibles fósiles, esta palabra no quedó en la declaración final, a Colombia no le gustó y bueno, con lo que sí se habló en la cumbre, ¿se podrán ver avances en los próximos años? Sí, lo primero que hay que decir es que esta COP la tenía muy de para arriba, esto porque el contexto global hoy no es el que había hace 10 años cuando se firmó el Acuerdo de París. Estados Unidos, por ejemplo, se salió del acuerdo. China realmente no ha querido tener que cargar el peso de hacer todo el financiamiento verde global, ni para la adaptación en los países más pobres. Tenemos las guerras de Ucrania, el problema en Palestina, y eso también le ha puesto presión a los países que pueden ayudar a que distribuyan esa plata en otras fuentes y no solamente en el financiamiento climático. Entonces, con todo eso en contra, la COP en todo caso sí logró consensuar un lenguaje que exhorta a todas las partes participantes a triplicar la financiación climática para 2035 y avanzar en nuevas avenidas de discusión para reducir la dependencia de petroquímicos, pero todos estos en conjunto son como pequeños avances que para muchos no están a la altura del desafío que supone el calentamiento global, así que al final se quedó la sensación de que los textos acordados el sábado, que son 29 textos, no estuvieron a la altura de la cita simbólica que era la COP30 desde el Amazonas. ¿Para qué seguimos, Camilo, entonces haciendo reuniones como esta? ¿Para qué sigue haciéndose la COP si grandes decisiones o los grandes tomadores de decisiones no llegan ahí? Sí, eso es una muy buena pregunta y creo que está un poco en el aire. Actualmente hay una especie de desgaste con el mecanismo multilateral de consenso global para tomar decisiones para el cambio climático. Por ejemplo, estamos en la COP30, es decir, han pasado 30 años de COPs. Y lo cierto es que hoy en día el mundo consume más combustibles fósiles que nunca, aunque también es cierto que al mismo tiempo ha aumentado la participación de las energías renovables en todo el mundo. Y se pensaba pues un poco que por ser Brasil, por ser en la Amazonía, la COP iba a ayudar a darle como un nuevo empuje, una contundencia a estos espacios multilaterales, que fue lo que venía presionando la sociedad civil para que la COP diera un mensaje mucho más contundente sobre las causas del cambio climático, que la causa principal a nivel global
es precisamente el uso, la explotación de combustibles fósiles. Eso no es en todas las regiones del mundo. En Colombia, por ejemplo, no es la causa principal de las emisiones contaminantes, pero el saldo es que no logró eso, no logró la contundencia que muchas organizaciones civiles, ambientalistas estaban esperando. Camilo, Colombia terminó siendo la vocera de la sociedad civil de la que estás hablando. ¿Por qué el país puede hacer este tipo de declaraciones más contundentes, pero Brasil, que es el país amazónico más grande, el más fuerte de la región, el que lleva la batuta, le tocó ser mucho más cauto en las declaraciones finales? Sí, es porque estaban en lugares distintos. Brasil tenía que consensuar una decisión como presidente de la COP de todo el mundo, de los 190 países, y por supuesto poner de acuerdo a todo el mundo es mucho más difícil que simplemente sacar una declaración paralela con menos adhesiones, pero mucho más contundente y explícita, y eso fue lo que hizo Colombia. Colombia, de alguna manera, en la COP se logró destacar, y se logró destacar porque se volvió una especie de rockstar de esa posición que tiene un lenguaje más explícito contra los combustibles fósiles, que afirma explícitamente que se debe desescalar la dependencia de los países de los combustibles fósiles y que se debe construir una hoja de ruta para hacerlo, al punto que Susana Muhammad, la exministra de Ambiente, ahora fue nombrada como delegada internacional para el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que es un instrumento que Colombia firmó en el 2023 y fue el primer país en América Latina en adherirse. Y de hecho, la siguiente cita va a ser en abril del próximo año en Santa Marta, donde Colombia será la sede de la primera cumbre internacional de ese tratado y para discutir ese tema. Una cosa que se puede rescatar entonces es lo que pasó con la sociedad civil, que poco a poco hemos estado más interesados en este tema, y esa agenda está llegando a medios de comunicación, a las redes, a las mismas COP. ¿Cómo lees esa agenda social en estas reuniones? Sí, es cierto, y creo que uno siempre tiene que pensar las COP en esos dos frentes. Una cosa es la que pasa en las discusiones diplomáticas, donde los representantes de cada país están discutiendo palabras, corchetes, incisos para los textos finales, pero también estos espacios son muy importantes porque en ellos hay una efervescencia de voces de todo el mundo que llegan a estas cumbres a defender aspectos particulares de la causa ambientalista desde sus países. Hay científicos, hay jóvenes ambientalistas, hay personas que tienen proyectos particulares, y esa sociedad civil en esta COP ciertamente se hizo sentir. Por supuesto, la presencia de las comunidades indígenas amazónicas, que le pusieron presión a las negociaciones de los países para que tomaran una decisión importante, y bueno, de pronto esa presión no se tradujo en textos finales como querían ellos, pero siguen siendo conversaciones importantes que pasan paralelas a las decisiones de los países, y en ese sentido eso también le da un valor a las COP más allá de los textos finales que se redactan. La próxima COP va a ser en Turquía. ¿Qué se puede seguir hablando si de nuevo va a subir la temperatura? No hay compromisos globales para dejar la dependencia al petróleo y continúa esta tendencia a rechazar el multilateralismo en el que había vivido la diplomacia mundial en las últimas 3 décadas. Sí, es muy probable que la COP siguiente, la de Turquía, no sea tan simbólica como la de este año, pero qué tan importante llega a ser la siguiente, pues va a depender en últimas del resultado, de qué digan los textos finales, pero sí siento que no va a tener la misma carga simbólica, y que también hay un desgaste del mecanismo del multilateralismo ambiental en este momento. También depende pues del momento político del mundo, ¿no? El de ahora pues es un momento muy particular que, digamos, donde otros líderes, no solamente políticos, sino, por ejemplo, empresarios grandes como Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, no fueron a la cumbre y empezaron a desestimar la solución multilateral para el cambio climático. Pero igual pasan cosas también importantes. Por ejemplo, Brasil hizo un relanzamiento en la COP de este mecanismo de financiación para los bosques más importantes del mundo, y eso no necesitó el consenso global, sino que pasó por un acuerdo y una coordinación bilateral, y logró ya $10 billones para ese propósito del Fondo de Bosques por Siempre. Pero claro, sí creo que queda la pregunta de cómo hace la COP, cómo hace el multilateralismo para seguir manteniendo una conversación alrededor de su relevancia y la urgencia
de que el mundo se coordine para enfrentar el cambio climático, así en este momento no estén ni los multimillonarios ni los Estados Unidos. Bueno, Camilo, ya es hora de regresar a Colombia. Muchas gracias por tu cubrimiento y tus luces y pasar por acá. Ya es hora. Bueno, gracias, Tati. Y arranca el día con estas movidas. Hoy es un día decisivo para la reforma tributaria. 3 ponencias van a ser votadas en las 4 comisiones económicas del Congreso. 2 de ellas piden el archivo del proyecto. La ponencia positiva proyecta un recaudo de solo 10 billones de pesos. El gobierno originalmente propuso un recaudo de 26 billones. El texto está diseñado para que las comisiones lo aprueben y se baja de impuestos clave como a las iglesias, la sobretasa al carbono y a la CPM. Mantiene el impuesto a las apuestas en línea. Esta y demás movidas de poder están al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.